estuvo escondido porque fue declarado reo, no lo declararon reo por lindo. Y estaba metido en un montón de problemas que siempre le echa la culpa a uno más chico. Eso es lo que yo digo. A mí que diga lo mismo. Eso no es estar en el barro. Eso es reivindicar la política en Chile. Chile, la política chilena está podrida porque está secuestrada por el dinero. A ver, todos sabemos que los norteamericanos han tenido una enorme influencia en los países latinoamericanos y que la CIA ha sido el brazo secreto, el servicio secreto que recluta personas, recluta agentes, recluta colaboradores, gente que muchas veces no les paga, pero que le informan, son los informantes. El padre de Sebastián Piñera, José Piñera Carballo, fue colaborador de la CIA, que recurrió a la embajada norteamericana para salvar a Sebastián Piñera, que hubo reuniones con el presidente de la Corte Suprema de la época, Rafael Retamal, que intervino el embajador norteamericano de la época, James Tiberge, que además intervino el consejero para asuntos latinoamericanos, George Jones, y que además que Piñera, cuando estuvo prófugo de la justicia, habría estado fuera del país mediante una operación en la que habría participado la embajada norteamericana y que lo habrían sacado del país mientras se aclaraba su situación en Chile, y que además habría participado el director de investigaciones de la época, el general Fernando Paredes. En los documentos desclasificados de la CIA se habla de las empresas que habrían empresas fantasma, empresas ficticias que habrían participado en las triangulaciones de dinero, se habla de la cantidad de dinero y se habla de los colaboradores que tenía la CIA en Santiago: Orlando Sáenz, Pedro Ibáñez, Felipe Munátegui, Jaime Guzmán, León Vilarín, ¿alguien recuerda? El jefe de los camioneros en Chile, Andrés Saldívar, Juan Hamilton, Enrique Kraus, Rafael Moreno, actual embajador de Chile en Londres, José Piñera Carballo, el padre de los Piñera. Eso es lo que se señala hoy día, el viernes pasado, es la edición del viernes del diario El Siglo, de documentos desclasificados de la CIA. Habría sido muy interesante haber tenido el expediente completo de toda esta investigación para haber tenido la posibilidad de saber exactamente lo que se investigó, cuáles fueron los hechos y cuál fue el resultado final. Pero el expediente desapareció. No está este expediente. Alguien, Ramón, se lo robó, porque las cosas no desaparecen solas, se lo robaron. Señora Madariaga, ¿en qué contexto se dio esta situación respecto a la crisis de los bancos y en la cual a usted se le pidió intervenir también respecto al candidato hoy día, Sebastián Piñera, quien era directivo del Banco de Talca en su oportunidad? Fíjate que el delito que se le imputaba ni siquiera lo conozco. Era seguramente algún delito de la ley de bancos, era algún delito de falta de información, de haberle prestado información a la superintendencia de bancos, obligación que tenían legalmente los bancos de cumplir, y que después supe que ningún banco lo había cumplido. Se produjo el fenómeno que se conoció aquí en Chile como la plata dulce. Los bancos empezaron a prestar plata sin ningún resguardo. Ahí fueron procesados. Ahí estaba, entre otros, Javier Vial, que en paz descanse, del Banco de Chile. Ahí estaba incluso un ex ministro de Hacienda, que no lo voy a nombrar porque es un amigo querido, pero todo el mundo sabe a quién me refiero. A Rolf Luders. Bueno, tú lo dices, yo no. Ocurre que hubo un crash financiero con cárcel. Entre ellos estaba el Banco de Talca, donde estaban estos ejecutivos y se encontraba Sebastián Piñera como gerente general del banco. ¿Qué fue lo que le pidió el entonces ministro del Trabajo, José Piñera, señora Madariaga, que sacara de la cárcel a su hermano Sebastián? Sí, me dijo una frase parecida a esa, me estás hablando de 30 años atrás, o sea, 29 años atrás. Que yo me acuerdo exactamente, las palabras de José daban a entender que su hermano estaba en la cárcel. Y cuando le pido al ministro me dice: nadie me habló de que andaba fugado y que quería que terminara la persecución, como ha salido en la prensa. Yo intercedí, el ministro me dijo: mira, no hay ningún problema en esto porque yo ya lo tenía prácticamente decidido. Así que la petición tuya prácticamente no la tomo en cuenta, o sea, no es petición. Sebastián Piñera ha dicho que estas son acusaciones infundables, señora Madariaga. ¿Acusaciones? ¿Acusaciones? O sea que tú recuerdas un hecho. Yo le recuerdo a una persona que chocó en auto, ¿es una acusación? Él me recuerda que yo tuve un cáncer que me dejó pelada, ¿me está acusando de pelada? Es decir, ¿qué es lo que pasa con las expresiones? Sebastián lanza, ¿sí? Lanza. Como no escucha a nadie, se escucha solo, él lanza opiniones nomás. Esta es una acusación. ¿Quién lo está acusando de nada? La justicia lo acusó en su tiempo, la justicia resolvió, no sé ni siquiera lo que resolvió. Yo lo único que pedí fue que se acelerara el proceso de excarcelación que se denomina libertad provisional en derecho y que muchos conocen como libertad bajo fianza.
Eso es todo. ¿No se arrepiente de haber tomado esa decisión siendo usted ministra de Justicia Sí, por y haber intervenido en el Poder Judicial? Pero por cierto, es la única vez. Me dolió porque mi pauta, mi gestión fue siempre no tocar al Poder Judicial ni con el pétalo de una rosa. Y lo hice única y exclusivamente por el afecto que hasta el día de hoy, invariable, tengo por José Piñera Echenique. Señora Madariaga, después de este hecho, que casi son 30 años, ¿usted ha conversado con Sebastián Piñera respecto al tema? ¿Usted conversó con Sebastián Piñera? Él me dio las gracias en un vuelo que hicimos de Concepción a Santiago, sentados juntos, y me dijo, nunca te he dado las gracias porque me sacaste de la cárcel. Ah, bueno, le dije, nunca es tarde para hacer las cosas, o algo así, una respuesta obvia que significó pasar a otro tema, a otra conversación. ¿Por qué hace el recuerdo hoy día de este caso, señora Madariaga? Si estamos hablando casi de 30 años de lo sucedido, se podría entender que está en un contexto con respecto a lo que es la carrera presidencial actual. Las circunstancias de la carrera presidencial me tienen sin cuidado. Yo no sé si voy a votar en esta carrera presidencial. Primero, no sé si voy a votar en blanco, nulo o por alguien. En segundo lugar, no sé si voy a estar en disposición de votar porque a lo mejor me muero antes. No tengo un horizonte predecible con el cáncer que me afecta globalmente. Señora Madariaga, le agradezco mucho que haya podido conversar con nosotros, con CNN Chile, y que nos haya podido recibir en su departamento. Muchas gracias. Encantada. Francisco Herreros, periodista que trabajó entre otros medios en Televisión Nacional, Canal 11 y la revista Cauce, publicó en el diario del Partido Comunista El Siglo un reportaje en el que difundía un supuesto informe clasificado de la CIA. Escrito en castellano, da cuenta, entre otras cosas, de una supuesta petición que el padre de Sebastián Piñera, José Piñera Carballo, habría hecho al embajador de Estados Unidos en Chile en 1982, James Thurbridge. Su objetivo habría sido que intercediera por su hijo Sebastián ante el presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, por el caso de la defraudación del Banco de Talca. Según la publicación, el encuentro entre Retamal y el embajador, al que se identifica como Águila 1, sí se habría verificado. Herreros defiende la autenticidad del informe y a quien dice habérselo entregado, un chileno que habría trabajado en la seguridad de la embajada en la década de los 80. Bueno, yo le doy alta credibilidad básicamente por dos razones. La primera es que el individuo acreditó su condición que me dijo ser. Y en segundo lugar, el conocimiento que yo tengo contextual de los hechos se ajusta muy bien a lo que dicen esos documentos. O sea, en muchos casos para mí no es sorpresa. Yo vengo trabajando en periodismo de investigación hace 30 años, de tal manera que muchos antecedentes para mí eran familiares. Desde Washington, el director del Archivo de Seguridad Nacional del Proyecto de Documentación en Chile y autor del libro Los Archivos Secretos de Pinochet, Peter Kornblum, comentó la publicación. Necesitamos mucho más información, como ver el documento en inglés original, para asegurar que esta información es auténtico. Yo puedo decir con seguridad que el documento actual no es un documento auténtico de los Estados Unidos, pero es difícil decir que la información en el documento no es de la época real. Además, el escrito da cuenta de una serie de puntos que eran supuestos objetos de investigación de la CIA, como la defraudación del Banco de Talca. La supuesta información de la CIA habría determinado que organismos del Estado habrían establecido un anillo de protección por 45 días para evitar la detención de Piñera. Bueno, es decir, en este archivo existen documentos de inteligencia de los aparatos chilenos, digamos. Lo que pasa es que ellos con el poder económico que tenían los compraban esa información y así aparecían dentro del archivo posteriormente de la CIA. Pero en 82 tuvimos una relación los Estados Unidos con el régimen de Pinochet. Entonces es posible que la CIA estaba haciendo estas cosas, pero realmente estos documentos no son prueba de nada. La Embajada de Estados Unidos declaró que no se pronunciará sobre la publicación. Este nuevo capítulo se introduce en la guerra de declaraciones en torno al tema del Banco de Talca. Desde el comando de Sebastián Piñera denuncian un montaje. Carlos Massad, quien fuera presidente del banco en 1982, dice con respecto a Piñera que los dos estuvimos en un mismo juicio, pero la reacción fue bastante diferente. Mi actitud en la vida ha sido siempre dar la cara y lo he hecho siempre igual. Y el abogado de Derechos Humanos, Roberto Garretón, ajeno al proceso, dijo que durante una conversación que sostuvo con el expresidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, este le habría confidenciado las presiones que habría recibido para no procesar a Piñera. Declaraciones más o menos, documentos falsos o no, todos afirman estar diciendo la verdad.
Verdades que a estas alturas son claramente contradictorias. Gustavo Manén, CNN Chile.